Hola, mi nombre es Shadei Santander y en este video hablaré de forma resumida sobre las 4 unidades de la materia de Relaciones Económicas Internacionales, que fueron impartidas por el doctor Mario Gabriel Rangel Vargas. Esta es una asignatura de octavo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Unidad 1. La unidad número 1 se llama La dinámica económica mundial a partir de la década de los 80. Cabe mencionar que para esta unidad nos basamos en el libro llamado Geopolítica y Geoeconomía en el proceso globalizador de Rita Giacalone. En esta unidad se habla en primer lugar acerca de una transición de la geopolítica a la geoeconomía. Rita Giacalone nos define el concepto de geopolítica y geoeconomía. Nos dice que la geopolítica, tal como disciplina, nació de la geografía política del siglo XIX, y esta no se confina a estudiar la división del mundo en estados y sus capacidades materiales, sino que incorpora el análisis de las estrategias de sus gobiernos, sus causas y consecuencias en las relaciones interestatales. El movimiento geopolítico se desarrolló antes que la disciplina en los conflictos militares y en las alianzas políticas, surgidas de la concepción geográfica del Estado que fue adoptada en la Paz de Westfalia. Esta geoeconomía no es perceptible a la geografía económica, ya que la geografía económica estudia las capacidades y recursos económicos de cada Estado y los enfrentamientos que estos estados generan. En cambio, la geopolítica y la geoeconomía siempre han estado entrelazadas, porque toda geopolítica incluye un cálculo económico y la geoeconomía permite alcanzar objetivos políticos existiendo circunstancias que puedan influir para que en ciertas etapas los gobiernos a veces prefieran negociar y en otras veces combatir. Sus principales diferencias son los actores involucrados. En la geopolítica, el actor es el sector público y en la geopolítica es el sector privado. En términos prácticos, los estados deben intentar hacer la mejor política a partir de su geografía, incluyendo también la mejor economía. Por otro lado, menciona el autor Eduardo Lier Arenas que el siglo XXI ha dado curso a nuevos elementos geopolíticos que trascienden la geografía. Asimismo, la globalización económica, pero principalmente la globalización financiera y una realidad de Internet han abierto los espacios de tal manera que los territorios son trascendidos por nuevas realidades. La nueva geopolítica del siglo XXI se ha transformado en geoeconomía, en el sentido de que el predominio político no se concreta solo en el territorio, sino que se adentra en la esfera económica, ya que el dominio de la economía se acaba imponiendo al dominio territorial. Otro de los apartados de esta unidad está referida al surgimiento del modelo de la Pax Triádica y a la evolución de la relación centro-periferia. Generalmente se considera a la división norte-sur y centro-periferia como una metáfora de la contraposición de niveles de concentración de la riqueza frente a la pobreza. Este nuevo estado de cosas provoca un cambio en el poder, tanto de aquel que se ejerce ajustando los deseos, expectativas y demandas de los ciudadanos a los regulados disfrutes del consumidor, como aquel otro que al intensificar la división del trabajo intensifica la velocidad de circulación del capital, de las mercancías y de los valores. El modelo globalizador impone a partir de la circulación de flujos económicos, financieros, sociales, etc., observar que en la actualidad el centro y la periferia se fragmentan y reticulan en forma permanente. Los problemas, las necesidades y las aspiraciones humanas en este mundo son cada vez más interdependientes a escala local y global. Si bien continúa verificándose la división tradicional norte-sur, en términos generales hay un centro en París y una periferia en Ruanda, así como también hay centro en las zonas acomodadas de la Ciudad de México, existe la periferia en las zonas marginales de Nueva Orleans o en las afueras de París.
En el informe del Grupo de Lisboa se señala que las políticas desarrolladas profundizaron la fragmentación de los países del sur, así como la reaparición de la pobreza y el retraso en las ricas regiones del norte. Y ahora la pobreza aumenta en todas partes, por lo que frente a esta preocupante situación, este grupo de Lisboa proponía 6 escenarios posibles para el devenir del mundo globalizado. Uno de estos escenarios es el de la Pax Triádica, donde en este escenario la fragmentación global se produce dentro de un orden económico mundial relativamente estable, bajo el control de las 3 regiones más desarrolladas. Se trata de un consenso tácito y explícito entre las regiones de la tríada, donde presupone que ningún poder mundial podrá imponerse a los demás. Estados Unidos mantendría su supremacía militar, pero su supremacía tecnológica se ve amenazada por Europa y Japón. Muchos ingredientes importantes de este escenario ya están funcionando. El G7 es un instrumento para el logro de la estabilidad y el orden mundial que se desea. También menciona Rita Giacalone que a mediados del siglo la ONU, el GATT y el Fondo Monetario Internacional intentaron organizar un sistema político y económico internacional que se basaba en la cooperación y la apertura comercial para asegurar la paz. Pero el enfrentamiento político ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética creó 2 esferas de influencia. Después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos volvió a una política aislacionista, pero en la década de los 80 el comercio internacional, las empresas transnacionales y las transacciones financieras aumentaron la interdependencia y reactivaron la economía global. En los años 90, algunos cambios en las comunicaciones como el Internet y una política económica y militar expansiva de Estados Unidos impulsaron el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, China y el sudeste asiático. Unidad 2. La unidad 2 se llama Tendencias económicas mundiales, globalización y liberación económica. Y para esta unidad nos basamos en el libro Estados Unidos contra el mundo, Trump y la nueva geopolítica, de la autora Cassandra Castorena. En esta unidad se habla prácticamente de la nueva geopolítica que está manejando Estados Unidos, donde el trumpismo y otros movimientos ultraderechistas y neofascistas alrededor del mundo representan una respuesta ultraderechista a la crisis del capital mundial. En este libro se analiza la fisura existente en el polo de poder angloamericano, basándose principalmente en los Estados Unidos, argumentando que el gobierno de Trump ha profundizado dicha fractura y avanzando hacia un nuevo nivel en la polarización política y estratégica, con grandes alcances mundiales. Se identifican las disputas entre las fuerzas globalistas, americanistas y nacionalistas, observando sus principales características y los distintos actores del enfrentamiento, dando por entendido que la asunción de Trump y antes del Brexit constituye un nuevo momento de la transición histórica que atraviesa actualmente a la comunidad internacional. Se habla que el nuevo gobierno americano busca fortalecer unilateralmente el polo angloamericano administrado por Estados Unidos, buscando impulsar una profundización proteccionista para fortalecer la producción industrial de estos Estados Unidos frente a China y también frente a los aliados como Alemania y Japón. Y asimismo para reequilibrar el déficit comercial, reforzar la seguridad nacional y negociar a partir de ahí cuestiones políticas y estratégicas. Se busca presionar a los aliados de Europa y Japón a que aumenten sus gastos militares, redefinir la geoestrategia frente a las potencias reemergentes que son China y Rusia, dejando de lado las grandes alianzas comerciales en las periferias euroasiáticas. El polo del poder angloamericano es el principal polo de poder a nivel mundial, siendo cada día más desafiado por polos de poder emergentes. Esto aunado con las relaciones económicas que existen entre Estados Unidos y China,
ya que siempre ha estado y estará sujeta a presiones de orden político. Se menciona en el libro que en un informe publicado de la revista Foreign Policy en 2017 se destaca como a Estados Unidos como que él está perdiendo su influencia en Asia, permitiendo a China convertirse en uno de los principales actores en la región. Esta tesis basa su informe en los medios que actualmente las dos potencias están empleando para establecer sus posiciones en la región. Las autoridades chinas tratan de aumentar su influencia en Asia mediante el desarrollo de los lazos económicos de cooperación, mientras en la administración de Trump se pretende incrementar su influencia a través de la exacerbación de las tensiones militares. Se habla también de que en Estados Unidos se ha iniciado una etapa de configuración de un ideario con componentes fascistas, esto recreando lo que se llamaría la era Trump. El viejo establishment se encuentra actualmente en esta presidencia de Trump. La sociedad norteamericana se encuentra actualmente en un proceso que inevitablemente polariza el espectro político a expensas del centro. Así se explica en la contienda electoral de 2016 un fenómeno como el de Bernie Sanders en el Partido Demócrata, similar a lo que fue el de Jesse Jackson en los 80s, así como la nominación republicana de Trump y luego su triunfo. El primer problema en la política exterior de Estados Unidos es China. Pekín se ha convertido en el motor económico del capitalismo en el siglo XXI, pero sigue aún sin desplazar a Estados Unidos como potencia hegemónica. Su estrategia de Estados Unidos es arrinconar a China, creando un círculo de bases en su entorno. Si Estados Unidos logra convertir a Rusia en un aliado subordinado, algo así tipo como Alemania y Japón, obtiene tres resultados. El primero es cerrar militarmente la frontera china en el norte. El segundo dificulta el desarrollo de las rutas de sedas chinas que tienen de destino Europa. Y por último, minimiza la importancia de los recursos energéticos rusos con destino a la industria china. Trump le está dando a su política exterior una dirección a través del análisis de dos documentos. Uno de ellos es la Estrategia de Seguridad Nacional y el otro es la Estrategia de Defensa Nacional, las cuales velan por la integridad territorial del país y expresan la política global que garantiza la posición dominante de Estados Unidos en el mundo. Según James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos y presentador de esta estrategia, Washington continuará la lucha contra el terrorismo. Mas, sin embargo, la competencia estratégica entre los estados y no el terrorismo es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos, identificando a Rusia y a China como sus principales amenazas. El documento pone en realce que supuestamente las aspiraciones de China tienen una política económica predatoria para coaccionar países vecinos a reorganizar la región Indo-Pacífico a su beneficio. Por su parte, Moscú busca autoridad de veto sobre otra nación en su periferia en términos de sus gobiernos, de sus decisiones económicas y diplomáticas para destrozar la OTAN y cambiar a su favor las estructuras económicas y de seguridad en Europa y el Oriente Medio. La estrategia de seguridad nacional anticipa que usará de todos los medios para volver a ser la potencia suprema, mientras la estrategia de seguridad nacional señala la preparación para una confrontación en todos los frentes con Rusia y China, que son dos potencias nucleares, y la lucha contra el terrorismo seguirá siendo esta la prioridad militar de Estados Unidos. Por otro lado, Trump llegó a la Casa Blanca decidido a cambiar los objetivos de la globalización. Su primer paso era convertir a Rusia en un aliado subordinado a la política de aislamiento de China. De un paso, destruiría los planes de la globalización en dos frentes, Europa y el Lejano Oriente. A su vez, rechazó el acercamiento a Irán y prefirió perseguir al Estado Islámico en un extraño pacto con Rusia. Estados Unidos intenta recuperar primacía económica utilizando su poder geopolítico militar, pero a través del establecimiento del unilateralismo comercial, varias reglas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio obstruyen las etapas preliminares de las negociaciones directas entre los países. Esto ha convertido
se ha convertido en un obstáculo para Estados Unidos. Y es por eso que Donald Trump pretende recuperar instrumentos de represalia unilateral, minando los mecanismos de la OMC para dirimir controversias. Este giro es el principal sentido de su lema American First. Unidad 3. Respecto a la unidad 3 de este curso, nos basaremos en la obra de Hans Kung, que se llama Una ética mundial para la economía mundial y la política. Este libro nos habla acerca de la ética en la política y la economía internacional, ya que el factor de la ética es parte del poder internacional que mueve globalmente las naciones y es quizás necesarias para una paz. Dentro de este tema, habla también acerca de los valores universales que se dan a partir de las mismas tradiciones éticas y religiosas del mundo. Kuhn escribe en su libro diversas cuestiones de las cuales da la perspectiva de la situación histórica actual, donde principalmente menciona que si acaso se vive en un mundo y en un tiempo en los que el mejoramiento de las relaciones entre las religiones se halla con frecuencia bloqueado por toda clase de dogmatismos, como los que se encuentran no solo en la Iglesia Católica, sino también en las otras iglesias y religiones, e incluso en las modernas ideologías. Él mismo se responde que no habrá ningún orden mundial sin una nueva ética mundial. Señala que una actitud ética global no es una nueva ideología o superestructura. No intenta hacer superflua la ética específica de las diversas religiones y filosofías. Por tanto, tampoco es un sustantivo de la Torá, por ejemplo, o del Sermón del Monte o del Corán. La ética mundial común no se identifica con una cultura mundial y menos aún con una religión mundial única. Una actitud ética global no es otra cosa que el mínimo necesario de valores humanos, criterios y actitudes fundamentales. Más exactamente, una ética mundial es el consenso básico con respecto a valores vinculantes, criterios irrevocables y actitudes fundamentales afirmados por todas las religiones. Esto a pesar de sus diferencias dogmáticas y que pueden ser compartidos incluso por los no creyentes. Este autor menciona que el consenso ético significa la coincidencia necesaria dentro de la actual sociedad plural en estándares éticos fundamentales que, a pesar de todas las diferencias de orientación política, social o religiosa, pueden servir como fundamento indispensable para la convivencia y para una actuación humana común. Según Hans Kuhn, el valor ético elemental es el principio de la humanidad, la cual se encuentra presente en casi todas las tradiciones éticas y religiosas del mundo, expuesto como todo ser humano ha de recibir un trato humano. Es decir, que toda persona, sea hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, ha de ser tratada humanamente. En el ámbito de las religiones, tal mandato se expresa mediante la llamada regla de oro de la humanidad. No hagas a los demás lo que no quieras para ti. Kuhn alega que la ética mundial se refiere a un consenso básico relativo a determinados valores vinculantes, a criterios irrenunciables y actitudes personales básicas, sin los cuales cualquier comunidad termina. Una declaración formal de la ética mundial debería de ser referida a la realidad, orientada a un ámbito ético más profundo, comprensible para todos y capaz de concitar el consenso. Kuhn reflexiona y constata que en el tránsito hacia el tercer milenio, las religiones se presentan no solo como las grandes comadronas de la ética mundial, sino también como las grandes perturbadoras de la paz mundial. Habla acerca de Huntington, un consejero del Pentágono, donde en su obra Response menciona que en el mundo moderno la religión es una fuerza central que motiva y moviliza a los seres humanos. Lo que cuenta en último término para el hombre no es la ideología política o el interés económico, ya que la convicción creyente, la familia, la sangre y credo son las realidades con las que se identifican los hombres, por las que luchan y por las que ellos mismos mueren.
Reflexiona este autor que las naciones seguirán siendo los actores más poderosos de los acontecimientos mundiales, pero que principalmente los conflictos de la política mundial tendrán lugar entre naciones y grupos de diferentes civilizaciones. Menciona también Kuhn que en las últimas páginas de la obra de Huntington se menciona que las grandes civilizaciones del mundo tienen en común ciertos valores. El futuro de la paz y de la civilización depende de que los principales políticos e intelectuales de las grandes culturas del mundo se entiendan entre sí y establezcan lazos de mutua cooperación. Eso significa que el modelo para el futuro no es la lucha de las culturas, sino la cooperación intercultural. Kuhn establece que las religiones contribuyeron en otros muchos casos a fomentar la paz, incluso restablecerla, mostrándose que la religión es una fuerza persistente que apenas interviene en los instrumentos normales del Estado, y en particular de la política exterior. Entre la religión y la ética existe una relación de complementariedad y justamente los cristianos, al igual que cualquier otro grupo de creyentes, no deberían caer en un enfrentamiento entre religión y ética. Por último, menciona que el fenómeno de la globalización se revela complejo, ambiguo, asimétrico y multidimensional, donde en principio la globalización no es buena ni es mala, ya que depende de lo que los hombres hagamos de ella. Para Kuhn, el etos global no es consecuencia de la globalización. Si bien la globalización de la economía, la tecnología y la comunicación ha contribuido a dar el discurso del etos global una nueva urgencia, pues esta globalización ha generado más que nunca nuevas formas de globalización de los problemas y apela formalmente a una globalización del etos. En esa medida, el etos global no se fundamenta ciertamente en la globalización, sino que se transforma por medio de esta en una tarea urgente. Menciona también que la globalización es ambivalente. Los revolucionarios cambios mundiales traen posibilidades nuevas, pero a la vez nuevas dificultades. Dice también que la globalización es imprescindible. Así como se puede profetizar sobre la globalización un boom económico, también se puede excluir del todo la teoría del caos con sus cambios dramáticos, en donde estos caben acontecimientos políticos y económicos imprevisibles y que pueden hacer fracasar todas aquellas esperanzas puestas en este fenómeno. En esta obra de Hans Kuhn nos muestra una parte de la realidad actual en cuanto a las cuestiones que él mismo hace respecto a la ética, moral y responsabilidad mundial que debe de existir en la humanidad para llevar a cabo acciones para un bienestar común. Mas, sin embargo, por la misma historia de la humanidad, nos damos cuenta que el hombre crea necesidad del entorno, las mismas necesidades de poder, ambición y rasgos de predominio. Prueba de ello, la globalización ha llevado en parte esas circunstancias, pisoteando los valores humanos y hasta el mismo entorno natural en el que vivimos. ¿Y qué decir sobre las diferencias que existen con las religiones? Un pretexto más del ser humano para diferenciar y justificar los males en nombre de un deber. Unidad 4. Finalmente tenemos la unidad 4, llamada Perspectivas de las Relaciones Económicas Internacionales en el siglo XXI. Para esta unidad nos basamos en el informe Davos del año 2018. Este informe se realiza cada año en el Foro Económico Mundial, donde se reúnen líderes políticos, empresarios y académicos para analizar y debatir los principales temas globales que afectarán no solo a la economía, sino también a la política y al ámbito social. Es la reunión más importante del mundo económico a nivel internacional. El tema principal de este informe, que fue el 2018, fue creando un futuro compartido en un mundo fracturado. Y de acuerdo a este tipo de reuniones mundiales, podemos analizar la visualización de las relaciones económicas mundiales con base en la tendencia actual de la globalización, tal y como el objetivo de esta unidad nos lo marca. En este informe se habla acerca de diversos temas preocupantes mundiales. Se menciona el diagnóstico de que vivimos en un mundo fracturado, el cual atiende a una polarización cada vez mayor de las posturas.
tanto en el ámbito económico como en lo político y lo social. Fue mencionado por el fundador de este foro que para el 2018 era imprescindible una gobernanza ágil para un mundo que se dirigía hacia la fragmentación, el nacionalismo y el conflicto. Se hablaron sobre 4 principales ejes para enfrentar este mundo fracturado. El primero de ellos fue impulsar el progreso económico sostenido. El segundo, navegar por un mundo multipolar y multiconceptual. El tercero fue superar las divisiones en la sociedad y el cuarto, dar forma al gobierno ágil de la tecnología. En este foro se habló sobre los índices de crecimiento para 2018 y 2019, que serán del 3.9%, gracias al fortalecimiento de las economías de Europa, Asia y de las reformas fiscales en Estados Unidos. Por supuesto, se habló acerca de la preocupación del medio ambiente, donde dentro de los 30 riesgos globales se enumeraron su prioridad en términos de probabilidad e importancia a los 5 riesgos ambientales, siendo estos el clima extremo, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, grandes desastres naturales, desastres ambientales causados por el hombre y, por último, fracaso en mitigar y adaptarnos al cambio climático. Otro de los riesgos de relevancia por el grado de probabilidad de que ocurra son las amenazas cibernéticas y los ciberataques. Este riesgo ocupó el tercer lugar a observar en el 2018. La economía aparece entre los riesgos más probables a ocurrir a nivel global. También se hizo mención acerca sobre las 29 economías más avanzadas, donde su crecimiento y desarrollo aumentó a más de 3%, mas sin embargo la desigualdad de ingresos sigue creciendo. Nos dicen que Noruega es la economía avanzada más inclusiva del mundo, donde las economías del G7, Alemania es la mejor posicionada, seguida de Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón e Italia. Latinoamérica presentó buenos resultados con 3 países entre los 10 primeros, siendo estos Panamá, Uruguay y Chile. De igual manera, nos muestra que según el informe en el año 2017 fue el incremento más grande de multimillonarios en toda la historia, con un multimillonario más cada 2 días. Finalmente, el informe también presenta algunas recomendaciones sobre cómo acabar con este ciclo de inequidad a nivel mundial, como por ejemplo poner límite a los retornos económicos a los accionistas y altos ejecutivos, salarios mínimos vitales que permitan a los trabajadores tener una calidad de vida decente, asegurar que los más ricos paguen una parte justa de los impuestos con medidas contundentes contra la evasión de impuestos e incrementar el gasto público en salud, educación y seguridad social. Con este tema es que damos fin al resumen de las 4 unidades de esta asignatura. Gracias.